Hola, Hola, me acaban de dar el pase para entrar, así que veo que ya llegó gente, buenísimo. ¿Y quién es? Ahí está, tuvieron unos problemas de conexión. hola, hola, Caro. Hola, ¿quién es? Esa voz me parece conocida. Sandy, por acá. Qué bueno Sandy Bravo. encontrarte. No, Sandy Coloma. ¿Y quién es la persona de FIMA con la que que está como apoyando acá? Hola Carolina, por acá Vicente. Yo voy a estar apoyando en la sesión. Ya, no te veo. Ah, ya, ahí estamos. Hola, hola, hola. Y no sé cuántas personas hay inscritas, cuánto ratito más habrá que esperar. Yo creo, Carolina, que ya podemos empezar. Yo voy a estar controlando igual la entrada de gente. Ya, se ve como media rara mi cámara. No sé si será poca la luz. Ya, entonces, de repente van a escuchar algunos ruidos porque estoy con mis hijas acá. Entonces voy a compartir pantalla. Denme un segundito. ¿Se ve? No, Carolina, no se ve ahora. Coméntame si puedes ahora compartir. ¿Te permite? Hoy me están llegando mensajes así como de gente que quiere entrar, Yo pero estoy yo nada que con- ver con eso. A lo mejor me dejaste de anfitriona. ¿Lo viste? Sí, yo lo estoy viendo. Ya. Ah, ahora sí, ahí tengo el archivo, compartir. Súper, ahí sí. Ya, aquí estamos. Quizás ahora puedes empezar a grabar para que no se grabe todo lo anterior. Era Per- puro. Ya. Me siguen llegando. Yo no aprieto nada porque nada que ver yo. Yo lo voy a estar Ya, gestionando, Carolina. Muchas gracias. ya, ya. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a este taller, a este curso de regeneración territorial frente a la globalización. Voy a ver si puedo poner como más abierta esto que nos, aquí me pierdo un poco con el PDF. Aquí está enterito. Ya. Me voy a presentar. Yo soy María Carolina Miranda. Yo soy diplomada en permacultura y agroecóloga. Estudié hace muchos años diseño industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y estudiando ahí como que empecé a tener mis dudas sobre este modelo, sobre este sistema tan lineal, tan que nos hacía tanto daño, que se veía en ese tiempo, sentía como una nube así gris que llegaba en la cabeza cuando me
cuando pasamos en la historia del diseño de las escuelas de artes y oficios a lo que era la industrialización y todo eso, sentí así como corporalmente un llamado a buscar otras respuestas. Y empecé a trabajar todo el tema del reciclaje y del diseño con material reciclado, y de a poquitito fui entrando a lo que se llama la permacultura y la agroecología. Entonces, este pequeño curso tiene como objetivo el que podamos introducirnos a lo que es esto llamado permacultura y la agroecología con un enfoque desde el diseño, porque muchas veces se entiende esto como una práctica, como así se siembra, así se cultiva, le ponemos el abono, o que la permacultura incluso dicen que es un método de cultivo, y en realidad ambas disciplinas convergen en algo que tienen en común, que es que son unas maneras de diseñar nuestros predios, nuestro entorno, y uno de los creadores de la permacultura actualmente está hablando incluso, lanzó un libro que se llama Retro Suburbia, donde ya nos plantean la posibilidad de diseñar nuestra bioregión, nuestra cuenca, nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro patio, pero también nuestro nosotros como personas, para enfrentar todo lo que viene. Entonces, la idea de este curso es que podamos introducirnos a esto. Hoy día vamos a ver, me imagino yo que todos acá ya han participado en los otros módulos donde se contextualiza lo que sucede a nivel de crisis socioecológica. Entonces vamos a verlo, pero así como una pincelada muy simple, muy rápido, porque me imagino que ya todos están un poco nivelados en eso, y si hay alguien que en realidad cree que está todo andando, eh, y no está en el contexto de lo que son las crisis, ahí no sé, pues levanta la manito si quiere, si estoy pasando muy rápido, y nos nivelamos, pero en esa parte no me quiero detener mucho. Y después vamos a ir viendo qué es. Hoy día vamos a ver de lleno qué es la permacultura, cuáles son sus cimientos, y cómo se plantea frente al avance de lo que son los conceptos de sustentabilidad, regeneración y otras cositas. Y después vamos a poder conocer ya en el próximo módulo cuáles son los principios éticos, o sea, perdón, cuáles son los principios de diseño, porque como es un método de diseño nos plantea ciertos principios de diseño, y también ahí vamos a entrelazar con los principios de la agroecología para entender cómo aplicar esto en mi escala local, en mi predio, en mi lugar, cómo yo saco el partido a la acción de regenerar, a las acciones regenerativas desde este diseño. ¿Y por qué lo planteamos desde esta forma? Para llegar ya después al tercer módulo, donde empezamos a ver ya la dimensión más social, más humana, porque finalmente estamos en un contexto, como es la invitación a este curso, desde una globalización donde todo es hacia afuera, donde los mercados se cruzan, pero estamos en una crisis. ¿Y cuál es la respuesta a esa crisis? ¿Cuál es la respuesta que se plantea desde la permacultura y desde la agroecología? Y tiene que ver con la dimensión, con la escala humana, con la mano, con las redes, con los contactos, con los vecinos a caballo, con micro mundos que se levantan en paralelo mientras otros mundos van cayendo. Nosotros vamos ahí siendo resilientes desde el contacto y la sabiduría que encontramos en la propia naturaleza. Eso es como un breve resumen de lo que se trata este curso. Espero que les guste, que se motiven. Yo estoy bien entusiasmada, así que espero poder transmitir todo eso. Y lo primero que quiero hacer es que me conozcan para que sepan un poco quién soy yo. No sé si se ve ahora, cambié de PDF, ¿se ve? Sí se ve. Ya, pero no sé cómo ponerlo como modo presentación. Es control F, ¿era ese, cierto? No, ese es para buscar. F11, ¿cómo es? En esos mismos tres S, puntitos, F11, ya, ahí lo encontré. Ya, mira. Primero, yo les decía, mi nombre es María Carolina Miranda, yo soy creadora de un proyecto que se llama Permacultura Integral,
y que tiene su ala más ligada a la agroecología, que es Ecohuerto, y trabajo en alianza con otros permacultores a nivel nacional y también de otros países en la que es la Escuela de Permacultura Aplicada de Chile, y tenemos una fundación que es la Fundación Suelo. Eh, bueno, acá empezamos a ver un poquito cuál es el enfoque de nosotros, de nuestro trabajo, que es plantearnos estas posibilidades de vida en estos contextos de crisis que vamos a empezar a ver más adelante, y un poquito algunas imágenes de permacultura, de lo que podemos entender desde el diseño con los patrones con la naturaleza. El- Nosotros nos dedicamos a hacer capacitaciones, asesoría, a implementar métodos permaculturales en distintas formas, desde el cultivo en el centro demostrativo, que ahora lo tengo un poco congelado, eh, que me ha tocado más ir a trabajar afuera en asesorías, y ya en el último tiempo, los últimos 4 años, a través de la Escuela Chile Agrícola, llevando contenidos de permacultura y de agroecología ya más grande a otros niveles dentro del Ministerio de Agricultura, y también en capacitaciones con Prodesal y todo eso. Y aquí vemos algunas intervenciones en escuelas, entonces es como bien variado todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, los invito desde ya a conocer el proyecto, y a mí en el fondo que soy la que les está haciendo esta invitación, ¿ya? Y ahora nos vamos de lleno a lo que nos convoca. Entonces, ¿se ve ahora de nuevo la pantalla del curso, cierto? Ya. Entonces, esta frase a mí me encanta porque nos invita a reflexionar de cómo estamos viviendo. Dice, ¿tiene el ser humano alguna posibilidad de sobrevivir en el planeta? Y si es así, ¿cómo? Buckminster Fuller es el creador de los domos geodésicos. No sé si los conocen, esas cúpulas redondas que son de puros triangulitos, donde él planteaba ya en los años 60 formas de vivir con menos, cómo también el diseño de los asentamientos humanos se preparaba para lo que él ya veía que venía. Era una persona que se adelantó a sus tiempos. Y cuando yo estuve mucho tiempo trabajando haciendo domos geodésicos, mezclados con bioconstrucción, con construcción con tierra, con barro, y el diseño permacultural alrededor de estos domos, eh, me llamó mucho la atención esta pregunta, porque yo creo que es esa la cuestión, en el fondo, que estamos sobre todo viendo ahora. O sea, estamos en tiempos de crisis y todavía no sabemos realmente cómo vamos a poder sobrevivir en estos momentos que lo estamos viendo. O sea, estamos viendo cómo se rompen los canales de suministro, cómo las comunicaciones, las carreteras, se caen edificios, se caen construcciones, y cómo por otra parte la naturaleza está siendo súper dañada. Imagínense lo que estamos viviendo ahora. O sea, en la mañana 4 vi en distintos lugares que estaban saliéndose los relaves mineros. eh, ¿Qué va a pasar con todas esas aguas? ¿Qué va a pasar finalmente? Sabemos que la tierra se puede regenerar, pero somos nosotros ¿qué vamos a hacer en este tránsito? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces me gustó mucho este planteamiento que hacía Buckminster Fuller, y por eso lo uso. Y me imagino que todos acá deben conocer algunos conceptos como el de la huella ecológica, y sabemos que nuestro país es el primero de Latinoamérica en ocupar todos sus recursos naturales, o el 7 de mayo fue, y que en el fondo para sobrevivir no tenemos otro planeta. Y este concepto de los límites planetarios a mí me gusta mucho, porque es súper claro de ponernos en contexto de que dentro de la naturaleza hay ciertos ciclos, ciertos elementos, funciones, que de estar en equilibrio nosotros tenemos posibilidades de sobrevivir. Y si esos están en desequilibrio, simplemente el ser humano desaparece. Entonces ahí es donde tenemos el cambio climático, que está acá, tenemos la integridad de la biosfera, que esa es la extinción, y ahí es como una crisis muy invisibilizada, pero es mucho más grande.
qué es lo que pasa con el uso del suelo, qué pasa con la vida del suelo, con el proceso de avance de certificación, el uso de las aguas, el ciclo del agua, el agua verde y el agua azul, entendiendo de que para que llueva necesitamos vegetación y esa vegetación que es la que hace esto de la evapotranspiración, que es la que hace que caiga el agua en nuestro territorio, está súper alterado el efecto esponja del suelo, entonces finalmente nos encontramos con que está todo el ciclo del agua alterado, se están acidificando los océanos, o sea, esta es la medida de límites planetarios para este año 2026, son 9 y tenemos sobrepasado 7. Entonces, realmente es una crisis. Acá después me imagino que se les entrega este material, así que ahí van a poder ver un pequeño explicación de cuáles son cada uno de estos límites. Y puse esto acá que es súper interesante porque tiene que ver con cómo el límite planetario se manifiesta, y pongo acá esta imagen que es de la laguna de Aculeo, que se secó, y una de las teorías y de los estudios habla de que ese agua de la laguna de Aculeo se secó producto de la desviación del agua generada hacia el monocultivo de los cerezos. Entonces, eh, la agricultura tiene mucho que ver con la superación de estos límites planetarios, o sea, transforma el suelo, daña los flujos biogeoquímicos, el ciclo del nitrógeno, eh, tiene que ver con los efectos en el ciclo del agua, la acidificación del océano, finalmente todos estos químicos llegan al mar, hay estudios de todo esto. Y en ese andar es que nos damos cuenta que la agricultura tiene un peso muy importante en esto. Entonces, eh, y al mismo tiempo, las maneras de cultivar la tierra dan solución a estos problemas. Porque si nosotros tenemos un problema de desertificación, cultivando la tierra, poniendo foco en la restauración de suelo, es que podemos ayudar a frenar el desierto. Poniendo agroforestería, que es cuando yo imito el bosque desde la forma en que yo cultivo la tierra, también voy aumentando la vegetación, la biodiversidad, lugares donde vivan insectos, y al mismo tiempo voy haciendo que haya mayor evapotranspiración y puedo incluso ayudar a que llueva más. Entonces voy deteniendo la importancia del bosque, por ejemplo, en la orilla de un río. Ahora estamos viendo con las inundaciones cómo se está desmoronando todo. Si hubiesen más bosque, por lo menos 30 metros de franja alrededor de las aguas, podríamos tener una gran colchón de raíces ahí sujetando todas estas tierras, todas estas orillas de río para que no se estuvieran cayendo. Entonces, todo el entendimiento de lo que significan los límites planetarios con la acción humana y las formas de cultivar el alimento es lo que nosotros vemos acá. Y finalmente, en esta estamos, con este dinosaurio que decimos, bueno, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos los dinosaurios. Dile a la Violeta, por favor. Somos los dinosaurios, somos el meteorito, que es lo que estamos eligiendo, estamos en un punto de inflexión y al parecer no lo logramos ver. Entonces vamos derechito, no sé si la gente más joven vio esta película Mad Max, a mí me encanta como poner esta película porque es como parte de los escenarios probables. Hay un autor chileno que se llama Manuel Baquedano, que él habla de las fechas para las distintas crisis, habla entre el 2030 y el 2040, la profundización de todas estas crisis ecológicas, del 2040 al 2050, ya una crisis muy fuerte, y después del 2050 bueno, la nueva humanidad con los que sobrevivieron, lo que llaman las distopías, los escenarios distópicos. Entonces, seguimos con esa pregunta, ¿cómo es que vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Y qué es lo que nos está pasando con todo esto? Pérdida de biodiversidad, ya lo dijimos, acá hay algunas cifras de la situación nacional. El avance del proceso de desertificación y de la pérdida de suelo es terrible en nuestro país.
qué es lo que pasa con los bosques, con las especies vegetales y qué es lo que está sucediendo en las ciudades también. Si las ciudades también podrían ser de otra forma. Y espérenme un segundito. Ya, y acá este es como un collage de los últimos años con algunas esperanzas, con algunas realidades de zonas de sacrificio que se están empezando a decir existen. Lo mismo que estamos viviendo ahora con esto de que quieren que las empresas que no cumplan las normativas ambientales se les pague de vuelta, se los indemnice porque pierden sus permisos y así en un escenario bastante incierto es que volvemos a preguntar cómo es que vamos a sobrevivir, cómo es que vamos a pasar. Entonces yo aquí, hoy, ¿qué pasó? Uy, me tiré a un link, nada que ver. Em, Espérense un segundito. Ya. Entonces yo ahora, para no hacer esta cuestión tan monólogo, les tengo dos preguntitas para que analicemos en en esta clase, antes de meternos ya de lleno a lo que es la permacultura y los movimientos actuales de sustentabilidad, regeneración. Quiero que piensen ustedes qué ocurre en su territorio y qué límite planetario es el que está aplicando, que se está rompiendo, y que puedan escribir en el chat qué es lo que siente y qué es lo que piensa de eso. Y vamos a dar la palabra a algunas personas, que no tan largo porque tenemos que seguir avanzando en la clase, pero que se puedan manifestar en este qué siento y qué es lo que pienso. Es un ejercicio muy interesante para poder después quizás hacer llamados a la acción, porque separar nuestro sentimiento, nuestro dolor de ese pensamiento también nos ayuda a procesar mejor todas estas realidades. Entonces, si se animan y nos comparten por el chat, o alguien quiere levantar la mano y prende su micrófono y nos cuenta qué es lo que está pasando en su lugar, desde dónde vienen y qué es lo que está sucediendo. ¿Se animan o continuamos? Chin, ¿nadie quiere hablar? Ah, buena Mati. ¿Qué está pasando en en su territorio, Matías Reyes? Ansiedad, Hola, angustia, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, desesperanza, más querida? ahora con la mega reforma. Mira, eso nos comparte Paulette. Ujú. ¿Alguien habló? Matías. Sí. Hola, Caro, ¿cómo estás? Mucho Bien, ¿y gusto, tú, qué bueno Mati? verte, querida. Aquí estamos, igual que tú, aguantando y resistiendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué siente? Uh, ¿Qué piensa? ocurren hartas cosas. Bueno, aquí en territorio, sobre todo en el territorio Reserva La Biosfera, Campana, Peñuela, están sucediendo hartas cosas y uno como una señal esperanzadora es la articulación que hemos generado hace ya varios añitos con distintas organizaciones que componen la Reserva La Biosfera, que son 11 las comunas, y gracias a ello hemos logrado obviamente elaborar varias dinámicas y esperanzadoras. Independiente de que tengamos tanta amenaza en la quinta región como ya se cataloga como una región minera, y que eso Ujú, ya es como sentirnos como amenazados, ¿cierto? Con todas estas cosas que sabemos que devastan los territorios, más que genere como una nuevas alternativas que ya todos bien sabemos que no son buenas soluciones, sino que son falsas soluciones. ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, lo único que nos queda es seguir de alguna forma articulando, ¿no?
pero desde otro enfoque, porque ya sabemos que todo lo que está aconteciendo en cuanto a la dinámica tan extractivista y tan avasalladora, obviamente muchos de nosotros ya nos sentimos sobrepasados. Ujú. Entonces, ya llega un punto como que ya la tierra se está sobreexplotando y nosotros también quienes estamos tratando de hacer algo por nuestros territorios también nos estamos sintiendo sobrepasados. Es como que Cierto. nos estamos explotando junto con cómo se está explotando la tierra, es como muy loco, pero de Mm. alguna forma el cómo estamos generando también espacios más regenerativos en cuanto, por ejemplo, al rezo, al cómo nosotros nos encontramos también, cómo nos empezamos a tratar también, no ser tan colonialistas también de alguna forma cuando nos queremos corregir, tratarnos con una forma más sutil, porque sabemos que el sistema no es sutil, es violento, es opresor y un montón de cosas negativas. Entonces, ya con eso como que de alguna forma hemos tenido esa oportunidad de sentarnos a meditar un poco de cómo está la situación y qué podemos hacer contra esta situación. Si seguimos con la misma vanguardia, así como tan extractivista y tan avasalladora, o bien tenemos una dinámica un poco más sutil y menos violenta. Entonces, es como aprender a digerir, no tragar y por Eso, tragar. sí. Sí, Gracias, así que Mati. vamos en ese Besito, proceso. un abrazo. Igual, Gusto querida, de gracias. verte. ¿Quién más quiere compartir una palabrita? Es bueno hablar, decir es lo que nos está pasando, despejarnos en el otro. Tamara Mesa dice que hay cambio de uso de suelo, venta de tierra agrícola para loteo inmobiliario. Uf, yo soy de la sexta región, la embarrá. Pérdida de biodiversidad, explotación de agua dulce, etcétera. Impotencia, rabia y desesperanza. Ujú. Yo a veces pienso que estamos fritos. A veces se me va se me va la esperanza. Pero ahí uno se va para adentro y vuelve a su centro, como decía el Mati. ¿Qué más? Violeta, hola. Hola, buenas tardes. Yo soy de la isla de Maipo ¿Ya? y estaba viendo dentro de los límites planetarios el uso del agua. Ujú, Acá estamos al lado del vertedero Santa Marta ujú, y una de las grandes complicaciones que tiene esto es que está saturado y están usando esteros para vaciar los líquidos de residuos percolados que tiene el mismo basural. Entonces están interviniendo sectores que están con poblaciones y ya están tirando estos percolados a esteros que servían para riego de hortalizas y además tenemos un sector que está lleno de camping y uno de los brazos de estos salidas de aguas que están ocupando pasan por el lado de donde están los campings, donde se usan aguas del río o se usaban agua de los esteros para llenar piscinas. Entonces probablemente en este minuto piscinas a eh, los Hulk. sí, la cantidad de bacterias y todo va a ir en aumento para ese tipo de comercio, entre comillas. Mm, Además de inhabilitar un montón de aguas de riego directo que teníamos acá en la zona. Ya no ujú, se puede regar directo del estero, ujú. que muchas personas tenían bombas ¿Cómo se sumergibles. siente? ¿Cómo me siento frustrada, po? ¿Cómo es Frustrada. posible? ¿Cómo es ¿Cómo, posible? ¿Y cómo- qué mucha piensa? rabia. ¿Cómo pueden ser tan bestias? Ajá. ¿Cómo pueden ser tan egoístas Ujú, y ambiciosos teniendo plata y teniendo tecnología a nivel mundial para poder hacer esto de mejor forma? Prefieren irse por la más barata y que no importa, la gente no importa. ujú. Eso me hace rabia. Gracias, Violeta. Muchas gracias. Ya llegaremos a la acción. Por ahora queremos saber cómo sentimos y qué pensamos, para que no se nos mezclan un poco las cosas, porque estamos tan enojados, tenemos tanta frustración, tenemos tanta pena, Juan, nos están matando a la madre, po. Así, rabia, impotencia. Entonces, frente a eso, tenemos que además
utilizar la mente y ser sabias y sabios, porque la madre nos necesita. Entonces desde ahí es el llamado, para que no nos agarren. Tengo que ser ahí pillos, porque si no nos agarran, ¿cierto? A ver, desde Tomé, región del Biobío, con la gran presencia de las forestales y la amenaza de la explotación de tierras raras, uy, sí, eso está muy fuerte, genera mucha angustia, incertidumbre, pena y una gran nostalgia porque se pierden paisajes, biodiversidad y con ellos la memoria colectiva del territorio. Qué importante lo que dice aquí, la memoria colectiva del territorio. Yo siempre que hago los cursos de huerta, siempre hay alguien que se pone a llorar porque se acuerda de la abuela. La memoria siempre existe. A veces se nos olvida que existe, pero siempre aparece. Y esa es una de las esperanzas que nosotros tenemos. Josefina, en el sur las salmoneras, que están dentro de áreas protegidas, intervienen en espacios marítimos, contaminan las aguas y afecta a toda la vida marina. Es muy triste verlas y saber todo el daño que causan y que las empresas se limpian las manos y nadie los limita. Es desesperanzador hasta angustiante. El sentipensar, así es, querido. Sí, po, es angustiante. Ahí incluso ya la ciencia reconoce de la psicología y todo esto, la psiquiatría, la depresión por ver destruirse la naturaleza. Para que sepan, este es un paréntesis académico, lo que yo estoy haciendo es conectar con el dolor dentro del contexto de una tecnología que se llama TQR, el trabajo que reconecta, diseñado por Diana Macy, que falleció hace un tiempito y que nos ayuda a darnos los espacios para ver estos dolores, para sentirlos, para también ir limpiándonos y ojalá hacerlo colectivamente. Por eso este espacio, pero porque muchas veces queremos no verlo y no queremos sentirlo porque nos duele demasiado. Pero sepan que si guardamos muchos dolores y muchas penas, después nos enfermamos. Y así como está enfermita la tierra, también nos enfermamos nosotras. Entonces parte de nuestro proceso el ir depurándonos a nosotras como personas humanas y depurando también a la naturaleza, ayudándola a ella, porque ya lo dijimos. O sea, si hay alguien que va a sobrevivir a toda esta destrucción, es la madre tierra que ha pasado 5 extinciones. Somos nosotros los que estamos en riesgo. Y obviamente en este torbellino queremos estar bien parados, o por lo menos yo, soy mamá, quiero estar bien con mis hijos, ¿cierto? Uf, qué difícil elegir un lugar, me duele Chile. Oh, sí, la ballena muerta envuelta en redes en Antofagasta. Las batallas sin amor no tienen sentido. Lo que sí, ya pasé por la tristeza y ahora la transformé en un proceso de aprendizaje de nuevas herramientas para proteger el territorio donde habitamos. Buena, Karina Isabel. Muy bien. Entonces, seguimos, como decían por ahí. ¿Qué es la permacultura? La permacultura es una forma de entender la vida. Es un método de diseño, después nos vamos a poner ahí más claro con los conceptos, pero la permacultura es lo que vemos en esta imagen. Es vida, es microvida en el suelo, en el cosmos, en las ramas, es crecimiento, es comunión, es conexión, es energía, es ahí firme como tronco, y tiene sus cimientos en que se basa, vamos a ver eso, tiene principios éticos, que es muy importante, y eso la diferencia de otros movimientos que están actualmente, porque hay ciertas cosas en las que no nos vamos a perder. Y es una invitación. Y yo quiero contextualizar acá de por qué surge todo esto que está pasando. Todo este dolor que hablábamos y todo esto simplemente es porque ya no ponemos los pies descalzos sobre la tierra. Esta es una frase de uno de los inspiradores de la permacultura que se llama Masanobu Fukuoka. La gente ya no pone los pies descalzos en la tierra, sus manos se han alejado de las hierbas y las flores, no dirigen su mirada al cielo, sus oídos están sordos al canto de los pájaros, su lengua se ha hecho insensible a causa de los humos de los tubos de escape y su lengua y paladar han olvidado los sabores sencillos de la naturaleza.
La gente se ha alejado 2 o 3 escalones del hombre verdadero. Esto solo existe en la naturaleza y se desvanece lejos de la tierra. Un medio ambiente no puede vivir fuera de la naturaleza y así la agricultura deberá ser el fundamento para vivir. Esta es una frase de Fukuoka. Actualmente, desde hace un tiempo, aparece el concepto de desarrollo sustentable, ¿cierto? Donde la sustentabilidad busca poner en equilibrio lo económico, lo social y lo ambiental, planteando que el desarrollo sostenible, que es lo que está acá al centro, se logra con el equilibrio de estas 3 variantes. Entre lo económico y lo social está que sea equitativo, viable, si es viable tanto ambiental como económico, y vivible entre lo social y lo ambiental, ¿cierto? Pero nosotros nos planteamos esto, le ponemos ojo y decimos, ¿sabéis que este concepto lleva 40 años? ¿Y qué ha pasado con eso? Hemos superado, mira, no la actualicé, 7 de los 9 límites planetarios. Los 2 últimos informes del IPCC son súper desalentadores y lo estamos viviendo, o sea, hay que ser bien poco aterrizado para negar toda la situación que está pasando. Entonces, nos planteamos de por qué este modelo, que tanto se habla del desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible, ¿por qué es que no está funcionando? Y buscamos nuevos modelos, buscamos otras, porque estamos claros que la economía finalmente es lo que ha dañado la forma de cómo entendemos la relación con lo que se extrae de la naturaleza. Tomamos, hacemos, deshacemos. Tomamos, hacemos, deshacemos. De hecho, eh, nos creemos dueños de todo lo que está en el planeta para el usufructo, como decían por ahí, una vez hablaba con un cura y él me decía, no, pero es que la naturaleza la creó Dios para el usufructo del ser humano. O sea, ya desde ahí estamos con problemas profundos. Y aparecen otros modelos como es la economía circular, que busca que todo se vuelva a un círculo de producción y no haya tanta desperdicio. Pero tampoco sirve si es que seguimos en estos mismos paradigmas. Y aparece algo muy interesante que es la sustentabilidad fuerte, donde plantea y lo dibuja de otra forma. Y aquí es donde nosotros vemos que plantea que el medio ambiente, o sea, la naturaleza, es lo que sostiene a la sociedad. Y la sociedad es la que sostiene la economía. O sea, la economía está acá. La economía ayuda a la sociedad, pero la sociedad también ayuda al medio ambiente. O sea, hay una retroalimentación. Y este modelo de sustentabilidad o de sostenibilidad es un poquito más aterrizado, encuentro yo. Y eso genera lo que llamamos la economía de la dona, donde se plantea que cualquier economía, proceso de las cosas que hagamos los seres humanos, tienen que verse sostenido por los límites planetarios y todo lo que significa esta posibilidad de sobrevivir. Y estos son como para nivelar algunos conceptos. Todavía estoy como en esa etapa. Y este es el concepto de desarrollo regenerativo, que está muy de moda ahora, lo regenerativo. Hay que tener ojo con las modas porque si no tienen ciertas éticas, se las toma la empresa y ya sabemos del el greenwashing, ¿cierto? El desarrollo regenerativo parte desde esta realidad. Nos dice, hacia un lado está lo degenerativo y hacia el otro lado lo regenerativo. La capacidad de la regeneración es intrínseca en la naturaleza, ¿cierto? Pero como está tan alterado todos sus ciclos y todas sus cosas, los seres humanos, así como hemos dañado tanto, hemos provocado, como entre otras cosas, afectado al cambio climático, también podríamos tener acciones en positivo si logramos trabajar desde estos conceptos. Y entiende que lo sostenible está acá, que se ha mantenido y no logra pegarse el salto. ¿Se fijan acá? Acá está, entre la sintropía, la entropía, que aumenta mucho el uso de energía, y la sintropía
que almacena y logra almacenar para que ya empiece después los sistemas vivos a hacer sucesiones naturales y a hacer condiciones que creando estas condiciones para que la vida se pueda desarrollar de mejor forma. Y ahí es donde aparece lo que es la restauración y la regeneración, ¿ya? Entonces, para poder superar la crisis ecológica actual y afrontar este futuro, debemos entender que hasta ahora, cómo está la sociedad, cómo se ha levantado el ser humano en Occidente, de las culturas de Occidente, se plantea desde, o sea, desde los pilares que plantea Occidente, cómo entendemos de una manera antropocéntrica la vida, eh, eso es degenerativo. Entonces el mirar otros modos, entender otras formas y aprender de la gran maestra que es la naturaleza, es una invitación hacia avanzar a lo regenerativo. Ya. Entonces, seguimos. El desarrollo regenerativo se plantea también con énfasis en estos mismos pilares que plantea la sostenibilidad. O sea, tenemos que hablar de la regeneración de la política, de lo económico, lo espiritual, lo ecológico, lo cultural y lo social, obviamente, y todo esto para lograr este desarrollo. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros de cómo es la mejor manera de hacerlo? Es a través de la enseñanza de la naturaleza. Así como están todas estas energías, estos hongos, las micorrizas ahí juntándose bajo el suelo, llevando las energías, el agua y transmitiendo todo lo que es una comunidad en un bosque, observar esto y aplicarlo para la sanación de nosotros y de los entornos en los que estamos viviendo. Y aquí nos detenemos en esta imagen donde ya voy a empezar ahora sí que sí a explicar el concepto de permacultura. La permacultura tiene este icono que sale en el primer libro de Bill Mollison, el Permacultura 1, donde se muestra al ser humano como el observador, por eso no está dibujado, porque está observando, y no observa cualquier cosa, observa un gran árbol, que no es cualquier árbol, porque es un árbol que nos da frutos, porque por ejemplo en la permacultura cuando hablamos de los jardines de las casas, nosotros decimos jardines comestibles, porque no nos hace sentido que reguemos algo que no está siendo productivo, además de estético, porque es bonito tener un jardín bonito con flores, pero el agua que estamos usando debe tener más de una función. Yo riego para alimentarme y también riego para que se vea bonito el jardín y también para apoyar a ese arbolito y todas las funciones ecosistémicas que pueda tener ese árbol. Entonces, ahí, por ejemplo, les doy una clave. La permacultura, dentro de sus principios, plantea que un elemento tiene que tener más de una función. Entonces, si voy a usar agua, el agua la uso para regar y para hermosear y para comer. Este árbol está situado en dos paisajes, mostrándonos que en la naturaleza tenemos paisajes acuáticos y paisajes terrestres, y hay animales y seres que se adaptan a cualquiera de los dos, entonces nosotros tenemos que observar eso que le llamamos pertinencia territorial. Así, la pertinencia territorial tiene que ver con que nosotros estamos en un lugar, tenemos que observar cuáles son las características propias de ese lugar. O sea, la permacultura no es un manual de copy-paste, es un manual que te enseña a observar la naturaleza para desde ahí aplicar ciertos principios que permiten la regeneración y el asentamiento de un sistema de vida en equilibrio con la naturaleza. Acá vemos en esta imagen mucha vida bajo el suelo, muchos insectos, microfauna, macrofauna, raíces, agua, aire, tierra, arcillas, arenas, minerales, guanos, humus bajo el suelo, y vemos también el aire, las nubes, el sol, la noche, ahí hay una lunita, vemos un búho,
biodiversidad, vemos vida. Y ahí están todas las bases de lo que plantea también la permacultura, de lo que tenemos que aprender a imitar, porque finalmente es cuando hablamos de que la naturaleza, dice, la permacultura es un sistema de diseño de ambientes humanos sostenibles. Ya entendiendo, esto es como la definición clásica, por eso les explicaba recién todo este avance hasta llegar al concepto de regeneración. La naturaleza es nuestra guía y maestra. Es una disciplina que estudia sus patrones y sus dinámicas para luego incorporarlas en sistemas agrícolas saludables y también en entornos de asentamientos humanos. Surge en Australia a mediados de los años 70, tienen su foco en el diseño ecológico para poder sustentar familias y comunidades. Incluso tiene un alcance bioregional e incluso podría ser mucho más grande, pero todo desde una forma integral, muy, muy arraigado en pequeños nódulos que se conectan para lograr el apoyo común. La permacultura busca soluciones específicas adaptadas a cada área geográfica, interpretando las características de cada comunidad, la salud sistémica de los ecosistemas y aprovechar al máximo la energía entregada por la naturaleza. ¿Qué significa eso? O sea, lo primero que nosotros al llegar a un lugar, lo primero que observamos es el recorrido del sol. Ahí está la gran fuente de energía, por donde sale el sol, por donde entra el sol en las distintas estaciones del año, por donde vienen los vientos, por donde vienen las aguas, porque agua no es solamente la que llega por el canal o la que llega por la cañería, también tenemos agua en el aire, tenemos agua en la lluvia. Entonces vamos mirando y como clasificando y ordenando las fuerzas de la naturaleza, observándolas, dibujándolas en lo que se llaman los mapas base, las layers. Sí, está con mi hija acá. Ay, no, está con las manos sucias, no olvidarlo. Aquí me pidió el teléfono, está con témpera en las manos. Ya, disculpen. La permacultura acá vienen las bibliografías base. La Permacultura 1, que fue un libro del año 78 que hicieron estas dos personas, Bill Mollison, que es el padre de la permacultura, y David Holmgren, el co-creador, que apoyó a Bill Mollison, trabajaron juntos, era profesor estudiante, y después Bill Mollison sacó el manual del diseñador y Holmgren los principios y senderos para esto de la cultura de la sustentabilidad. Ambos son muy interesantes y voy a explicar con esta gráfica algo súper simple. Cuando hablamos de diseño de hábitat sustentable mediante el seguimiento de los patrones de la naturaleza, tenemos que entender que la naturaleza tiene formas, un sello en lo que cómo se manifiesta la vida. Por ejemplo, el espiral. Otro patrón de la naturaleza, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, las rayas, las nubes. Por ejemplo, nubes son parecidas a las coliflor, los encontramos en los lóbulos cerebrales. Las ramas de los árboles, la ramificación, el patrón de ramificaciones son las mismas que tienen nuestras venas, que tienen las venas de los ríos, que tienen los rayos, el patrón circular. Pero acá les voy a dar este ejemplo en un diseño súper típico y clásico de la permacultura, que es el espiral de hierbas medicinales. El espiral de hierbas medicinales, que es el que está acá a la derecha, toma la espiral, ¿ya? Y lo transforma en un espacio donde yo puedo tener gran cantidad de especies vegetales, creando las condiciones para que en este lugar concentrado hayan variedades que aguantan la sombra y el sol, por ejemplo. Porque el espiral, al estar como en 3D, es un cerro en miniatura, entonces yo identifico que el sol lo tengo en el norte. Entonces la mitad de este espiral va a estar muy expuesto al sol y la otra parte va a estar hacia la sombra. Y en el lado sur potencio esto incluso poniendo un estanque de agua para que sea más húmedo, y alrededor de esa humedad yo puedo poner mentas,
violetas, plantas que no sean de tanto sol. Y hacia el lado del sol yo voy a poner los romeros, las lavandas. Entonces tengo como mi botiquín herbal en un solo lugar y estoy siendo más eficiente. Incluso cuando quiero tomarme una agüita de hierba, no tengo que andar caminando por todo el patio porque voy a cuidar incluso mi energía del tránsito. Y esto lo pongo afuera de la puerta de mi cocina o afuera de la puerta de entrada, porque nosotros también en permacultura nos fijamos dónde vamos a ubicar los elementos en nuestro espacio. Entonces, el huerto no es el típico huerto que va al final del patio, no, va en la entrada de mi casa porque yo quiero mirarlo todo el rato, cuidarlo para ver cuando le entre una vaca, una gallina, si le salen más bichos, menos bichos. Entonces, estamos ahí observando todo el rato. Entonces, este es un ejemplo de cómo en un espacio pequeño, imitando el patrón, logramos mayor eficiencia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos? Ya, seguimos. ¿De dónde viene la permacultura? Si bien viene de Australia, yo les hablaba de la pertinencia territorial, hunde sus raíces en el pensamiento sistémico y en la sabiduría de los pueblos originarios. Y ahí es donde nosotros damos gracias como americanas, americanos, miembros transitantes de Abya Yala, de tener nuestras culturas vivas. Y los que no son o no somos de una etnia, tenemos la posibilidad de aprender de esta herencia viva en el contacto que muchos seguramente en esta sala hemos tenido con abuelos de pueblos originarios. ¿Y a qué se refiere con el pensamiento sistémico? A nosotros acá súper claro al tiro al ejemplo. Acá este hombre, este ser, está comiéndose una manzanita, está cosechando la manzana, se la lleva la manzanita, la pone en esta bicicleta juguera, que es manual, que es con la fuerza humana, no está enchufada a la electricidad, se toma su juguito, se toma su chicha y después orina en el arbolito, devolviéndole energía al mismo arbolito. Esto es la clave de la permacultura, el cómo nosotros entendemos el reciclaje de la energía en cada uno de los subsistemas que pueda tener nuestro gran sistema, que sería mi casa, mi predio, mi barrio, mi bioregión, mi país, mi mundo. Cómo vamos retroalimentando y observando cómo la energía se mueve en nuestro sistema. Esa es una de las claves. Y la otra tiene que ver con observar y aprender de los maestros que les decía recién. Nosotros en América tenemos pueblos como las ciudades acá en Colombia que tienen más de 2000 años levantadas, las ciudades andinas de los queros, las aldeas, perdón, los pueblos, las maneras de vivir del pueblo mapuche, de entender las relaciones, de entender la vida, la esencia. Imagínense cuando muchas veces se dice, se ha escuchado así como, no, es que los mapuches no tenían pirámide o no alcanzaron a ser una gran civilización. No estaban separados en los pequeños. Nunca les interesó tener una sola gran cabeza y un gran solo centro. Y esa enseñanza es la base de la resiliencia de lo que tenemos que aplicar ahora cuando la crisis se profundice. Porque finalmente son las comunidades autónomas, las repúblicas independientes de mi mundo, las que vamos a poder estar entrelazadas y conectadas con otras aldeas, con otras comunidades, con otros vecinos a caballo, como decía adelante, para poder ubicar algo tan simple como, no sé, pues quién tiene el poroto, quién tiene la quinoa, cómo hago los intercambios. Donde yo vivo hay una zona que antiguamente era usada para hacer los intercambios entre las personas que vivían en la cordillera y las personas que vivían en el mar, en el norte y en el sur. Es el sector de Talcaregüe, en San Fernando. Y ahí hay una memoria, como decía la compañera delante, hay una memoria en ese pueblo.
en ese sector, en ese territorio. Y ahí, en ese punto, es donde seguramente más adelante, en todo este sector, las economías locales, territoriales, son las que nos van a dar el sustento. ¿Y de quién los aprendemos? De nuestros pueblos ancestrales. La economía circular y todos los movimientos ahora en realidad no estamos descubriendo nada, estamos simplemente recordando y eso tenemos que tenerlo súper claro, porque no son invenciones nuestras, no las podemos apropiar de los conceptos y decir, no, es que yo soy súper bacán porque ahora yo vivo así sustentable. No, no, no. Acá la historia la han hecho, la han transitado, la han resistido, han hecho combate para manejar, para sostenerse en un modelo de vida y de creencia, y nosotros con humildad tenemos que ir a aprender de ello, para no hacer también ese mal que se llama apropiación cultural. Entonces, como ahí cabecita baja, aprendiendo de los maestros, la naturaleza, los pueblos originarios, la ecología profunda, el pensamiento sistémico. Esas son las bases de la permacultura. Y muchos dicen, no me acuerdo que el año 2000, no sé, creo que el 2008 o 2009 nos hicieron una entrevista para un diario. En la tercera yo vivía en un lugar donde llegaba la luz eléctrica. Entonces el periodista puso, y usan luz eléctrica. Y era como que esperaban que porque uno era ecologista y vivía un poco más alejado, no usara luz o no usáramos pantalla. Entonces, como, no, no. Yo aclaro que la permacultura sí usa la tecnología, usa las nuevas tecnologías, le gusta el desarrollo de modelos eficientes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos una casa que tiene paneles solares y al mismo tiempo tiene esta estufa. Y esta estufa es una estufa leña que está ubicada en el centro de la casa y esa estufa es horno, calienta agua. Es de estas que son eficientes para usar o sea, para emitir menos gases. Cocina, calienta agua, ¿qué más? Calienta la casa. Tiene como 5 funciones al mismo tiempo y es algo súper antiguo, la cocina leña, mezclado con algo moderno que son los paneles solares. Y acá otro ejemplo, la bioconstrucción, que es una forma muy ancestral de construir con barro, con paja, sobre estos palitos, que es la técnica del enquinchado, para tener nuestras casas súper eficientes y efectivamente gastar menos leña, pero también utilizamos eh, termopaneles para que los vidrios, a través de los vidrios no se nos pierda el calor. Entonces, las nuevas tecnologías, bienvenidas, pero a escala, pequeño. O sea, podemos usar paneles solares, podemos hacer agrovoltaicos de pequeña escala, pero llenar los territorios como está pasando en mi región de paneles solares reemplazando suelo agrícola, no va por ahí la cosa. Como les decía, dentro del pensamiento sistémico, lo que nosotros tenemos que observar son las relaciones en la permacultura. La permacultura enseña cómo observar la dinámica de los ecosistemas naturales para diseñar sistemas productivos que respondan a las necesidades humanas sin degradar a nuestro entorno natural. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? Todas estas relaciones que hay entre como decía, la microfauna, los animales, los guanos que caen, los ciclos del nitrógeno, los biogeoquímicos, el carbono, el fósforo, el ciclo del agua, el proceso de humificación, todo eso que sucede en la naturaleza, nosotros decimos, ok, ¿cómo si yo vivo en un lugar, cómo puedo hacer que se llene de relaciones haciendo virtuosismo en el vivir aquí? Entonces, por ejemplo, el agua, utilizarla, pasarla a través de un biofiltro para regar un huerto. Usar el invernadero pegadito a la casa para que el calor que me acumula en invierno se traspase a la casa y por defecto yo use menos leña. Ahí estoy aprovechando un sistema invernadero que genera calor para las plantas, pero además le estoy dando más de una función, como les decía adelante, que un elemento cumpla más de una función. Diseñar las casas después de observar el viento.
¿Dónde viene el viento fresco en mi casa, en mi terreno? ¿Dónde vienen las olas de calor? ¿Por dónde vienen los posibles incendios? Ahora, sobre todo, que estamos con estos mega incendios, ¿por dónde puede salirse el agua? ¿Puede venir un aluvión? Entonces, son muchas las maneras de observar el terreno para después esas energías meterlas al interior de nuestra casa y lograr que se vayan interconectando en estas relaciones de retroalimentación constante. Tiene el objetivo de integrar plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnología y asentamiento humano en sistemas armónicos y simbióticos. Constantemente se están retroalimentando. Y eso genera una rica diversidad en flora, en fauna, en funga también, para lograr la estabilidad y resiliencia de los sistemas naturales y un mayor potencial para la sustentabilidad económica a largo plazo. Y algo súper importante, la permacultura es una red de individuos y grupos que emplean soluciones que se basan en principios éticos y de diseño. O sea, no serviría nada si hubiese quedado escrito el bonito libro bacán que hizo Bill Mollison si no hubiéramos muchas personas que somos como, yo me río y digo, somos como canutos de la permacultura. Y estamos haciendo, difundiendo en proyectos regenerativos de ecoturismo, huertos agroecológicos, huertos permaculturales, personas que trabajan en educación, en cultura, porque además no solamente tiene la parte de producción de alimentos, sino que también presenta opciones para otras formas en las que nosotros vivimos, porque el concepto también parte desde una agricultura permanente y ha ido evolucionando entendiendo que los seres humanos no solamente incidimos en lo que es la naturaleza desde el alimento, sino que en todas las formas que tenemos de habitar. O sea, imagínense que el 38% de los residuos sólidos vienen de la industria de la construcción. La permacultura tiene algo que es hermoso y que son sus principios éticos. Y que aquí para nosotros es súper importante que las acciones que nosotros hagamos cuiden la tierra, cuiden a las personas y compartan el excedente. Y con eso entendemos que vamos por buen camino, con esos 3 principios éticos. Y además, como les decía, de la agricultura permanente a una cultura de la regeneración, es un llamado a la acción, a que hagamos cosas y que lo hagamos en conciencia de que los cambios no son inmediatos. Así como ya, tranquilo, lento pero seguro. Es un tránsito, entonces nos entrega este concepto de tránsito, el tránsito hacia la regeneración. Y nos presenta también Bill Mollison, que es el creador de la permacultura, algo muy bonito que son los principios de actitud. Por ejemplo, dice, la ecología incluye a la humanidad. O sea, no somos ecologistas de los que algunos llegamos a veces a decir, que desaparezca el ser humano porque hemos hecho tanto daño. Nosotros tenemos fe y confianza en que podemos hacer acciones regenerativas y podemos contagiar como el efecto mariposa a todo el mundo, a los que más se pueda, para poder hacer estas acciones. Nosotros decimos que hay que trabajar con la naturaleza en vez de contra de ella. Un ejemplo súper sencillo, pero que cuando uno trabaja en el campo se da cuenta que no es tan lógico para todo el mundo. Si tú tienes una toma de agua, tú pones y estás con una pequeña pendiente, tú pones tu casa bajo la toma de agua para que por gravedad caiga el agua y te alimente tu casa. Eso es trabajar con la naturaleza a favor de la pendiente. No pones la casa arriba porque vas a tener que subir el agua con bomba. Cuando nosotros vemos los cerros profundamente dañados, erosionados por el monocultivo, que tiene ¿cómo se llama? Surcos así, y vemos cuando llueve y se lava todo ese suelo, a nosotros no lo entendemos, porque nosotros decimos tenemos que trabajar con la naturaleza. Si tenemos problemas de desertificación, lo más lógico es que los surcos los hagamos así, a nivel de la pendiente, así horizontal, y ahí están los arbolitos. Entonces cuando llueve, estos surcos van guardando agua en estas zanjas que son a nivel, y que no es un invento de nosotros, esa cuestión la hacían los incas, los aymaras, hace millones de años, pero cuando llueve detiene las aguas y hace que la escorrentía sea más lenta y logre infiltrar y cargar las napas subterráneas.
Entonces, nosotros estamos hablando de qué manera habitamos, e incluso en estos modelos tan macabros, que podrían hacer las cosas de otra forma, porque claramente no les vamos a decir que no exporten, pues, o sea, hay cosas que ya hay que asumir que son así, pues. Bueno, el dejar en condiciones mejores todo lo que tomamos. Ese es otro principio, que estoy segura que muchos ya lo tienen internalizado. O sea, vamos a un lugar y encontramos basurita y las vamos recogiendo, vamos haciendo los reciclajes y vamos aportando también en los procesos humanos en los que nos encontramos. Esta mirada de convertir problemas en oportunidades y desechos en recursos. O sea, no es que seamos unos positivos tóxicos para nada. Vemos y reconocemos los problemas, nos duelen los problemas, pero en este mismo proceso, desde el dolor, pasamos después a la acción, a las soluciones, a ver las oportunidades que nos entregan los problemas, cuál es la sanación, cuál es el por ejemplo, los residuos. Construir con residuos es súper entretenido porque se botan tantas cosas. Yo una vez me estaba construyendo una casa, necesitaba unas ventanas y fui a Santiago y de repente pasa una micro y había un clásico y jugaba a la Universidad de Chile con el Colo, creo, y yo iba por Avenida Grecia. Y pasan los de la Chile golpeando la micro y salen unas ventanas volando. Y yo dije, wow, y yo que necesitaba unas ventanas. Y justo andaba mirando en la calle que me llegaran ventanas y me llegaron volando. ¡Pah! Las agarré, las metimos en la camioneta y ahí quedaron puestas en una pared. Porque finalmente los desechos son oportunidades de construcción en otro lugar. Todas las situaciones necesitan tratamientos diferentes. Ya lo hablé un poco lo que es el concepto de pertinencia territorial, ¿cierto? Y de las historias que cada uno también va arrastrando, historias personales, historias colectivas. Dentro de la sabiduría de los pueblos originarios está el concepto de el equilibrio que tiene que haber entre lo individual y lo colectivo. Y cada persona merece un tratamiento y un respeto a su verdad y cada colectivo va construyendo su verdad de las verdades de todos. Entonces ahí vamos también viendo esos tratamientos. La naturaleza requiere una recompensa por cada regalo. Y ahí volvemos a citar a los pueblos originarios, los pagos a la tierra, el huetrupantru, las ceremonias en las que podemos entregar un regalito, un rezo, una ofrenda, agradecer, ¿cierto? Pero no solamente agradecer al aire y con el pensamiento, sino que también en la siembra de pensamiento, en dar abono, en que más o menos el 50% de nuestros desechos son orgánicos, los puedo compostar y puedo generar un regalo para la tierra que está avanzando la desertificación y si yo le doy compost, la voy regaloneando para ir ahí regenerando esos suelitos, ayudando a la restauración. También hay que saber cuándo se tiene suficiente y ese es el problema de esta sociedad, de todo el mundo, porque se infla, ¿cierto? Yo cuando hago estos talleres con niños les digo que hagamos como tomar aire y tomamos aire, mire, tomen aire y tomen aire y tomen aire y en algún momento ya no puedo tomar más aire y ¡pah! Y reviento. Y en eso es en lo que estamos ahora, pues no se puede más. Déjense de acaparar todo, por favor. No se puede, hay que saber cuándo tengo suficiente. Cooperación en vez de competencia. Nos dijeron que el ser humano por naturaleza era competitivo, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Nos explicaron que el rey de la selva era el león y toda esa historia, así el que está en la punta de la pirámide alimentaria. Y uno lo ve acá, pues en el bosque, en la cordillera, que el puma no se come toda la comida, el puma deja un poquito y ese poquito le sirve al cóndor. Y eso que deja al cóndor después le sirve al zorro. Y el zorro incluso deja ahí, se degrada y le sirve al suelo. Y al suelo le sirve a la planta. Y la planta nos da oxígeno y la planta nos da lluvia. Entonces, hay todo ahí un orden en que la cooperación dentro de un bosque, dentro de un sistema natural se da. El filtro humano antropocéntrico lo lee como competencia. Él lee cuál es la planta que crece más alta
pero no lee que esa planta le está dando sombra a una que viene después. Entonces el filtro es el equivocado, porque aprendimos a mirar con un ojo colonialista, antropocéntrico, y esas son las limpiezas que tenemos que hacer. Todo funciona en ambas direcciones, cada ventaja tiene una desventaja, cada problema puede ser un recurso. Y este funcionamiento en ambas direcciones también tiene que ver con las comunicaciones, con los trabajos humanos, con los sistemas que diseño en mi territorio. Mejor observar, pensar e investigar que trabajar sin necesidad. Ahí la permacultura dice, si te equivocaste, te faltó estudio, te faltó paciencia, un poquito más lento, no te aceleres. Y sobre todo, ¿y por qué nosotros los permacultores, ustedes cuando hablen con permacultores, si ese permacultor está aplicando los principios éticos, esa persona le va a compartir mucho, pero también lo va a hacer de una manera equilibrada que no lo desregule en su economía? Por ejemplo, los que trabajamos haciendo asesoría y capacitaciones, o sea, a veces se nos llena el correo o los mensajes preguntándonos un montón de cosas, también tenemos que poner límite porque nos tenemos que cuidar a nosotros. Pero el excedente de tiempo, el excedente de saber, el compartir en lo que no hemos equivocado, siempre va a estar, porque queremos que esto acelere de una manera acelerada, más cuántica, para que no nos equivoquemos, porque hay estas historias y ahí están, para compartirlas, para que podamos aprender. Y en eso la forma de enseñar permacultura se plantea, por ejemplo, que termina con un diplomado, que es el registro de la experiencia que nosotros vamos haciendo al implementar un sistema permacultural, donde nosotros publicamos nuestro diplomado en una página web para que todas las personas lo puedan leer y lo puedan ver. Ustedes pueden meterse a permacultura.cl y ahí van a ver mi diplomado y el de mis compañeros permacultores, y van a poder aprender de todos los errores, sobre todo, que nosotros hemos cometido, para que también ustedes no se equivoquen. Los 7 dominios o ámbitos de acción que requieren una transformación para crear una cultura sustentable y regenerativa. Acá, esta es la flor de los pétalos de la permacultura, donde tenemos un pétalo en el que se trabaja, donde una persona puede a lo mejor desenvolverse en uno o puede desenvolverse en más de uno. Por ejemplo, salud y bienestar espiritual, con terapias alternativas, con formas de trabajar la salud desde lo que me como, energéticas, y también cuando es necesario la salud alópata, pero no olvidar la naturopatía, la homeopatía y todas las tías. Finanzas y economía, bancos de tiempo, ferias de intercambio, gratiferias, trueques, economía justa, comercio justo, tenencia de la tierra y gobernación comunitaria. Cuando me asiento, ¿cómo administro este lugar? ¿Hago una cooperativa? ¿Tengo una ecoaldea, un ecobarrio? ¿Comparto o no mi tierra? La administración de la tierra, ¿qué es lo que hago arriba? ¿Cómo cultivo agroforestería, bosques comestibles, miyawaki? Obviamente no vamos a hacer monocultivo, o sea, queremos hacer las cosas diversas para imitar a la naturaleza y para ser más resilientes, porque con un monocultivo finalmente llega una plaga y se come todo el cultivo. En cambio, si tenemos variedades, no nos va a pasar eso. Lo vamos a ver más en las próximas clases. Recolección en entorno construido está la construcción, la arquitectura natural, la bioarquitectura, la bioconstrucción, con barro, con madera, con materiales locales, la recolección y reutilización del agua, la autoconstrucción asistida, siempre es importante. Cuando van a construir, infórmense bien, porque uno de repente ve construcciones que no están seguras, hay que... Estamos en un país sísmico. Y diseño de sistemas solares pasivos, cuando capta el sol, se me olvidó el nombre de esa, ¿cómo se llama? Bueno, cuando las casitas captan el sol, los aires a favor del confort térmico. Herramientas y tecnologías, aquí es donde entran las energías renovables, las tecnologías socialmente apropiadas, y esto es súper importante, que son socialmente apropiadas para el territorio y para las personas que las utilizan.
porque hay muchas ecotecnologías ahora y lo mismo que ciertos sistemas de agricultura que se están planteando como ecológicos, pero en realidad no son tan sostenibles para los territorios y para las personas que los habitan. Entonces hay que tener ojo ahí con el greenwashing y con la huella que va a provocar esto para cuando después se deje de utilizar. La reutilización, el reciclaje. Todo esto está, y cultura y educación, pues ahí vienen los sistemas de educación para los niños, la educación formal, las informales, y de qué manera ahora nos planteamos el levantar un mundo mejor en estas crisis que estamos viviendo. Todos estos pétalos se unen en el centro con los principios éticos y los de diseño. Y de ahí viene la espiral que genera una evolución del sistema de diseño de la permacultura, porque eso es muy importante. Acá es una mejora continua. O sea, yo hago un proceso, reviso, y vuelvo. Lo ejecuto y vuelvo. O sea, voy aprendiendo de mis errores, aprendiendo de mi historia y voy así constantemente, me doy permiso para equivocarme y de ahí aprender. Ojalá cada vez menos, pero vamos que se puede. Y aquí yo les voy a mostrar este afiche, ya me queda poquito, que es un diseño eh, que vendría a ser el método de diseño. Sería el proceso de entrar en comunión y transformarse en la expresión de la sabiduría del paisaje, incluyendo al ser humano. O sea, cómo el ser humano se integra en esto y replica a la naturaleza. Con eficiencia, ecológico, regenerativo, entretenido. Sí, requiere trabajo, harto trabajo, esfuerzo, voluntad, conocimiento y amor. Pero dicen los que ya llevan más de 10 años con sus sistemas implementados, que después empieza un momento en el que la sucesión natural y el trabajo empieza a sostenerse de alguna forma más solo, sin tanto gasto de uno. ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, lo que les decía yo del uso del sol y donde uno va ubicando alrededor de ciertos elementos importantes que tienen mayor uso, las cosas que yo más necesito, lo que yo como a diario, lo pongo más cerquita de la casa, los animales van más lejos, vendría a ser lo que está acá como la zona 5. Y este es un súper huerto más extensivo. Si se fijan acá yo tengo más granos, tengo amarantos, maravillas, maíz, de tal forma que un huerto que necesito visitarlo 2 veces, lo pongo un poco más lejos y no tan encima de la casa. A eso le llamamos la zonificación. Nosotros analizamos los sectores y la zonificación a la hora de meternos en un lugar. Y acá voy a volver a hacer un énfasis en esto. La permacultura o la agroecología tiene técnicas, prácticas, herramientas, por ejemplo, en cómo hacemos un huerto, cómo hacemos las casas, cómo hacemos el biofiltro. Pero si esas cosas no están conectadas con su análisis de lo que ingresa para lo que necesito para sostener el huerto y sus egresos y cómo esos egresos me alimentan otro sistema, ¿cachai? No es permacultura, es un huerto, es una bioconstrucción, pero si no logro conectar todos estos elementos dentro de mi sistema, no estamos aplicando el método de diseño. Entonces, acá, por ejemplo, este es el análisis de de la casa donde vivía antes, y es una cuestión súper simple, que de seguro muchos la hacen, donde de tu casa salen los desechos de la cocina, que alimentan la compostera generó abono para la almaciguera y también para un bosque intensivo con curva de nivel, para el bosque nativo, para las gallinas, para las abejas, ¿ya? Porque la almaciguera también genera comida. Acá está el agua, que es de la lluvia, del estero, que es los lugares de donde yo podía sacar agua, también alimenta acá, y todo esto genera lo que es la infiltración, la evapotranspiración, que me genera más agua, o sea, ya estoy en una escala súper amplia dándome cuenta de cuáles son los aportes que se hacen, pero en la escala más pequeñita
Desde mi huerto con biointensivo en curva de nivel, yo genero también desechos orgánicos que pueden ir a la compostera y vuelven a los abonos, y ahí tengo un circuito cerrado. O también me alimento y esos alimentos del huerto van a la casa y vuelven a los desechos orgánicos y ahí voy cerrando circuitos dentro de mi mismo hogar. A eso se refiere un poco. Lo primero que nosotros hacemos es observar, integrar e imitar para regenerar. Para con, siendo y estando en la naturaleza, transitar al buen vivir. Aquí, por ejemplo, este es un análisis de sectores que hice en este lugar donde yo vivía, donde yo digo, bueno, el sol de invierno pasa por acá, o sea, pasa por acá, el sol de verano, cuántas horas de sol tengo, me permite o no tener ciertas energías, dónde ubico el invernadero, cuáles son las sombras que tengo, cuáles son las vegetaciones, qué es cuál es el estado de la vegetación, cuáles son los árboles que hay que sacar porque están enfermos, cuáles son las que me generan un cortaviento, cómo me protejo del fuego, de dónde viene el agua, y todo eso son análisis previos que te permiten después ubicar los elementos en tu diseño de una manera más eficiente para, con, siendo y estando en la naturaleza. Y recordemos también que para regenerar debemos también partir por nosotros, porque muchas veces los proyectos permaculturales, la parte de la construcción, pueden ir súper bien, puedes tener producción en tu huerto, puedes tener bellas casas, pero a nivel humano, si no nos sanamos y no nos damos los tiempos para reconocer nuestros errores, nuestros problemas y mirarnos en procesos no perfectos, sino que la vida que sea perfectible en las parejas, en las crianzas, cuando ya se nos ocurre hacer comunidad entre los distintos miembros, finalmente estos procesos se derrumban y podemos dejar todo un proceso regenerativo de la naturaleza estancado porque los humanos, los seres humanos, no fuimos capaces de sostenerlo. Y eso parte por sostenernos a nosotros mismos. Entonces aquí este es el trabajo de un grupo que plantea el diseño de permacultura aplicado a a nosotros mismos, o sea, desde la autoobservación, las relaciones, la alfabetización ecológica, las comunidades y todo eso. Y aquí ya estamos cerrando, les muestro, vamos a profundizar más en la próxima sesión, pero esto es como un típico diseño en un cerrito, donde en la zona 0 es la casa, la zona 00 somos nosotros, la zona 0 es la casa, la zona 1, fíjense, huertos medicinales, gallinas, las gallinas las tengo que ir a ver 2 veces al día, los huertos medicinales, las hortalizas, cultivos más así intensivos, zona 2, bosque comestible, otro tipo de cultivo intensivo, más bien extensivo, donde están los granos, donde yo a lo mejor voy 2 veces a la semana, pero la lechuga, no sé, pues como todos los días lechuga, como todos los días tomatito, cilantro, ¿se entiende? Y más lejos, la zona silvopastoril, agroforestal, y siempre, siempre, siempre un lugar que es como el lugar intocable donde yo voy a aprender, que es la zona 5, donde voy a aprender a contemplar y a observar a la naturaleza. Y esto, que es como el diseño macro de un predio, si yo lo transformo en cómo entendemos la permacultura en una técnica súper simple, que es la de la cama de cobertura, es simplemente desde un árbol, yo hago acá en su base una cama de cultivo con distintas capas, que tiene maderas, carbón, guano, restos orgánicos, ropa de algodón, paja, lana, y lo que hago es hacer un círculo alrededor de este tronco para cultivar ahí alimento. Entonces cuando yo riego el alimento, la hoja, y también riego el árbol. Espérate, gato, está mi gatito que quiere salir. Y esto al mismo tiempo me alimenta toda esta cama de cobertura, también me alimenta el suelo, que alimenta el árbol, que después, cuando es un árbol de hoja caduca, bota sus hojas y me va alimentando el suelo donde estos alimentos están creciendo, y ese es
el círculo virtuoso de esta retroalimentación constante. ¿Ya? Así que, bueno, hasta aquí tengo preparada la presentación hoy día y quiero compartir ahora, que podamos compartir, como iniciamos un poquito tarde, nos quedan unos minutitos más, eh, algo súper simple que hago, que me gusta hacer, que se llama Ahora me doy cuenta. Entonces, yo digo, ahora me doy cuenta que los invito a prender su pantalla, porque me carga hablarle a la oscuridad. Entonces prendan sus pantallitas para que nos veamos y vamos a hacer un juego súper simple. Entonces yo le voy a preguntar, voy a elegir a una persona para que esa persona diga, ahora me doy cuenta que, y aquí el amigo de FIMA tiene que estar súper atento para que no se nos repita, ¿ya? Entonces yo le voy a preguntar al Mati, Mati, ahora me doy, ya, pero corto, va, Mati, corto, es una frase, no hagan un, un, un diálogo de principio, no sé, pues, ahora me doy cuenta que me encantó hacer esta clase y realmente lo necesitaba. Mati, ahora te das cuenta que, y tú eliges a otra persona y vamos a ir así rotando entre todos, los que tengan la cámara prendida, por favor. Y si alguien no puede prender la cámara, avisa por el chat. Ya. Mati, ahora me doy cuenta que, Me voy nutriendo y necesito enseñar a las demás personas para que sigamos aprendiendo todo. ¿a quién le dices? ¿A quién A ver, eliges? aquí tienen a Cristian Alomo. Está en otra Cristiana Lomo. Ya, vamos a elegir a otro. Ahí. ¿Llegó o no llegó? Cristiana Lomo, ¿estás? No, no está. Ya, Ya. Isidora, Matamala. Ahora me doy cuenta que, Ahora me doy cuenta que es que en esta clase aprendí tantas cosas que siento que voy a poder aplicar a lo que estoy estudiando, que es arquitectura. elige a otra persona. Va a abrirle al gato. Em, Carla Aragón. ¿Me escuchó? Sí. Me di cuenta que me encantó la pregunta de preguntar al comienzo de la clase cómo se sentían o qué sentían, si sentían frustración o sentíamos ansiedad por las situaciones que están pasando en nuestro territorio. Y elijo a Sandy Coloma. Gabriel David dice, ahora me doy cuenta que la ansiedad es compartida. ¿Y a quién más? La solastalgia es un término acuñado por el filósofo australiano Glenn Albrecht en 2003 para escribir una forma angustiosa de manera de existencia. Sí. Si puedo compartir la presentación, yo creo que va a estar ahí seguramente, no, no sé por dónde, pero se comparte. Ahora me doy cuenta que la ansiedad es compartida. ¿Quién viene? Ahora me doy cuenta. Sandy Coloma. Sandy Coloma. ¿Está por ahí? Ya, voy a ir eligiendo yo entonces para que lo hagamos más fluido, si no mi hiperquinesia me mata. Daniela Parra. Ahora me doy cuenta que cada día tenemos que seguir pensando en nuevas formas de habitar la Tierra y no rendirnos a pesar de toda la destrucción inminente que hay alrededor nuestro. Em, que está complejo, pero qué lindo saber que hay más gente que tiene esperanza y que construye nuevas formas. Y elijo a Violeta González, ¿ya habló? Dale. Ahora me doy cuenta que no estoy sola y necesito paciencia, cultivar mi paciencia.
¿A quién Eh, eliges? ¿Ya? Isabel Espinosa. Isabel Espinosa. Quizás yo, Karina Isabel. Sí. Eh, Ahora me doy cuenta que, bueno, como lo dijeron antes, no estoy sola, que hay muchos más que estamos protegiendo el territorio, así que eso da esperanza. Eso. Mm. Y estoy del celular, así que no veo muy bien a quién elegir. Ryan. Ryan, Sí, hoy habló. ah, ahora me doy cuenta que hay mucho que aprender para también además aplicar todo esto. Así que eso, seguir aprendiendo. Mm, También del Ya. celular, pero Juan Vallejo. Ay, ¿no? Yo no veo más cámaras prendidas. Alguien, si Ah, quiere, puede dejar en el chat. Y el amigo, se me olvidó tu nombre, amigo de FIMA. ¿De qué se da cuenta usted? Lisandra. Me doy cuenta de que yo no sé nada mucho de permacultura, entonces me doy cuenta de que no sabía mucho y de que es muy, muy interesante, al menos en lo que aprendí hoy día. Buenísimo. Esperamos seguir profundizando. Y apareció por ahí el chiquillo que delante no pudo hablar. ¿Dónde está? Comparto también lo dicho por mis compañeros, las grandes posibilidades de la permacultura. Carla Aragón, ¿quieres compartir tú? Ahora me doy cuenta. Ah, sí lo compartí al comienzo. Ah, chuta. No es mi don la memoria. Ya pues, entonces espero verles el próximo jueves y ahí les voy a contar un poquito de cómo vienen los principios de diseño, de la permacultura, cómo se entrelazan con lo que son los principios de la agroecología. Y también voy a aprovechar de contarles novedades porque nosotros con mi grupo de amigos permacultores que trabajamos juntitos hacemos el curso de diseño en permacultura, entonces obviamente uno también quiere promocionar sus enseñanzas y para que puedan atreverse a tomar los cursos porque son realmente máquinas de lavado de cerebro. Así que en buen chileno. Y ahí está Lorena Parra. ¿Quieres compartir, Lorena, que prendió su camarita? Ahora me doy cuenta que lo útil que es aprender aunque uno tenga edad para poder construir y poder enseñar al territorio lo importante que es la permacultura. Buena, muchas Ah, gracias. ¿Me no, permiten sacar una fotito para poder también compartirla en mis redes? sí, Sí, pónganse con sonrisita. Y ahí está sí. Cristiana Lomo. Ahora se da cuenta usted de que delante le hablaban y estaba en otra. Me di cuenta que estaba perdido. ¿Cómo les va? No, ahora me doy cuenta de que somos muchos los que estamos interesados en todas estas cuestiones que quizás son términos nuevos, ¿no? Pero lo bueno es eso, también me doy cuenta de que hay mucha gente joven que no está todo Ujú, perdido. ujú, gracias. Y Gabriela Costa, ¿también estás ahí? ¿Quieres compartir? Eh, no había podido hablar antes porque estaba teniendo problemas con internet, pero también me sumo a las palabras de mis compañeros sobre las diversas posibilidades que hay con la permacultura. Yo conocía Ujú. súper poco en verdad sobre el tema, de hecho por eso me metí al curso y bueno, siento que igual es algo que puede servir para crear políticas públicas a futuro y me gustaría intentar entrelazarlo con mi carrera, al final y al cabo. Buena. ¿Qué estudias tú? Yo soy abogado. Ah, buena. Bueno, acá tienes una permacultora que se mete en política y va a hinchar ahí Pero bueno, a la gente que me tiene paciencia. Pero no sé si sirve, a veces me lo Aguante, cuestiono. Caro. Bueno, y Diana, me doy cuenta que soy zona cero y que somos muchas zonas cero trabajando en o para la... Se me borró. Ya,
Estamos entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias para la colaboración. Muchas gracias, nos vemos el jueves y eso, pues, espero verles, que vengan todos y inviten a más gente. Gracias, Muchas Caro, gracias. que Chao, pasaste chao. Gracias por excelente. todo. Nos Cuídate, vemos, querida. cuídense. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias por la Gracias. clase. Me Chao, encantó. Lore, un abrazo, cuídate. Mucho aguante también. Carolina, si te puedes quedar un segundo. Perfecto. Es... Me pillaste justo porque estaba apretando el salir. Mande. Perfecto. Para la próxima sesión, bueno, lo mismo. Pido perdón por esto porque tuvimos unos problemas de conexión nomás, pero Ujú, salió todo bien. Em, Te voy a dejar acá el correo, que es al mismo con el que te has estado contactando de la Universidad Socioambiental, para que puedas ujú. mandar ahí tu presentación, Ya, tus súper. materiales. Y después Perfecto. ustedes la suben en la página web. Se las distribuimos a quienes estuvieron en el curso. Ah, ya, súper. Ya, ya, ya. ¿Y te mando después las tres o te voy mandando de a una? Como tú prefieras en realidad. Ujú. Ya, Si ya, prefieres, puedes mandar la de esta clase, o puedes mandar las otras, o yo tendería a pensar que es mejor que mande una cada una por si tenés alguna cosa que quieras modificar o algo que agregar. claro. Sí, sí, bien. Ya, pues. Y después Perfecto. también nos comparten los correos de las personas que se inscribieron, ¿cierto? No tengo muy claro eso, pero puedo consultar Sí, a creo la que lo habían coordinación. preguntado en la reunión de profesores. Sí, Mm, ya. Ya, perfecto. pues. Perfecto, Caro. Nos Nos vemos vemos el entonces. jueves entonces. Chau, chau. Chao. Chau, chau.